Flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hay momentos en la vida en los que todo parece oscuro. Momentos en los que uno siente que el viento sopla demasiado fuerte, que las olas golpean sin descanso y que el cielo parece no tener ninguna señal de calma. Quizás tú que estás escuchando esto hoy sabes exactamente de qué estoy hablando. Tal vez has pasado noches pensando en problemas que no se resuelven, en decisiones difíciles, en preocupaciones que pesan sobre tu corazón. A veces la vida se parece mucho a una tormenta en medio del mar. Todo se mueve, todo se sacude, y uno llega a preguntarse si logrará llegar a la otra orilla. Pero hay una verdad poderosa que muchas veces olvidamos cuando el miedo habla más fuerte que la fe. La tormenta no es eterna. Ninguna tormenta dura para siempre. Y aún más importante que eso, Dios sigue en el barco. La Biblia nos muestra una escena profundamente humana. Los discípulos de Jesús estaban en una barca en medio del mar. El viento se levantó con fuerza, las olas golpeaban la embarcación y el miedo comenzó a llenar sus corazones. Aquellos hombres, que eran pescadores acostumbrados al agua, empezaron a sentir que todo estaba fuera de control. Pero había algo que ellos estaban olvidando en medio del caos. Jesús estaba allí con ellos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Las circunstancias se vuelven difíciles, las noticias parecen malas, los problemas llegan uno detrás de otro, y en medio de todo eso, nuestra mente empieza a pensar que estamos solos. Pero la verdad es otra. Dios no abandona el barco en medio de la tormenta. Él permanece allí, incluso cuando parece que el silencio es más fuerte que su voz. Tal vez hoy sientes que tu vida se parece a ese mar agitado. Puede que estés enfrentando problemas en tu familia, en tu salud, en tus finanzas o en tu corazón. Quizás hay batallas que nadie más conoce, luchas silenciosas que llevas dentro. Y si es así, este mensaje es para ti. Porque cuando todo parece moverse, cuando el miedo intenta dominar el corazón, es precisamente cuando más necesitamos recordar quién está en el barco con nosotros. Y si este tipo de contenido te ayuda, quiero pedirte algo muy sencillo pero muy importante. Apoya este mensaje dando like al video, compartiéndolo y dejando un comentario. Cuando haces eso, ayudas a que YouTube recomiende este video a más personas. Personas que tal vez hoy están pasando por una tormenta muy fuerte y necesitan escuchar que Dios no los ha abandonado. También me gustaría invitarte a escribir una frase sencilla en los comentarios. Una frase corta, pero llena de fe. Puedes comentar estas palabras. Dios sigue conmigo. Es una forma sencilla de declarar algo poderoso. Incluso en medio de cualquier tormenta, Dios sigue contigo. Ahora sí, prepara tu corazón. Respira profundo por un momento. Deja a un lado las distracciones y permite que este mensaje llegue a lo más profundo de tu espíritu. Parte 1. Hay algo que todos los seres humanos tenemos en común, aunque nuestras historias sean diferentes. Todos, en algún momento de la vida, atravesamos tormentas. Algunas son pequeñas, otras parecen gigantescas. Algunas duran poco tiempo, otras se sienten como si no tuvieran final. Pero cuando uno está dentro de una tormenta, lo que más pesa no es solo el problema en sí, sino la sensación de incertidumbre. Porque cuando las cosas se complican, la mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y mientras esas preguntas aparecen una tras otra, el corazón comienza a llenarse de miedo. La Biblia nos muestra una escena muy poderosa que refleja exactamente lo que muchas personas sienten hoy. En el Evangelio, según Marcos capítulo 4 versículos 37 al 39, se nos cuenta que una gran tormenta de viento se levantó en el mar. Las olas golpeaban la barca con tanta fuerza
que ya comenzaba a llenarse de agua. Imagina ese momento por un instante. La noche probablemente estaba oscura. El viento soplaba con violencia. El agua golpeaba los lados de la embarcación. Los discípulos intentaban mantener el control de la barca mientras el miedo crecía dentro de ellos. Y en medio de todo eso, Jesús estaba en la barca. Este detalle es muy importante, porque muchas veces pensamos que si Dios está con nosotros, entonces no debería haber tormentas. Pero la historia nos muestra algo diferente. La presencia de Dios en tu vida no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que cuando lleguen, no las enfrentarás solo. Los discípulos estaban viviendo una situación que parecía fuera de control. Y en medio de ese caos ellos miraron a Jesús y le dijeron algo que revela el estado de su corazón. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Esa frase refleja algo que muchas personas también sienten hoy. Cuando la vida se vuelve difícil, cuando las respuestas no llegan rápido, cuando el problema parece crecer más y más, uno empieza a pensar que tal vez Dios no está mirando lo que está pasando. Pero la realidad es otra. Dios nunca pierde de vista a sus hijos. Tal vez ahora mismo tú estás atravesando tu propia tormenta. Puede ser una preocupación económica. Tal vez estás enfrentando deudas, responsabilidades, gastos que parecen no terminar. Puede que estés intentando salir adelante, trabajando duro, esforzándote cada día, pero aún así sientes que el viento sopla en contra. O tal vez tu tormenta no es económica, puede que sea emocional. Hay personas que sonríen frente a los demás, pero cuando están solos, sienten un peso profundo en el corazón. Preocupaciones, tristezas, decepciones que no saben cómo expresar. Otros están enfrentando tormentas familiares, conflictos, distancias, heridas que todavía no sanan, situaciones que hacen que el hogar, que debería ser un lugar de paz, se convierta en un lugar lleno de tensión. Y también están las tormentas silenciosas, aquellas que nadie más ve, esas luchas internas que uno enfrenta dentro de su mente, pensamientos de duda, de miedo, de cansancio. Pero hay algo que esta historia bíblica nos enseña con mucha claridad. La tormenta puede ser fuerte, pero no tiene la última palabra. Cuando los discípulos despertaron a Jesús, la Biblia dice que Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar que callara y que enmudeciera. Y en ese momento, el viento cesó y todo quedó en completa calma. Es impresionante pensar en ese momento. Hace unos instantes todo estaba fuera de control. El viento rugía, las olas golpeaban, el miedo dominaba el ambiente. Y de repente, con una sola palabra, todo cambió. Esto nos recuerda algo muy poderoso sobre Dios. Para nosotros los problemas pueden parecer gigantes, pero para Dios no lo son. Lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios sigue estando bajo su autoridad. A veces el ser humano olvida esto. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles, nuestra mente se enfoca tanto en el tamaño de la tormenta que dejamos de mirar el poder de Dios. Es como si estuviéramos dentro de la barca, mirando únicamente las olas, sin recordar quién está sentado con nosotros. Pero Dios sigue teniendo autoridad sobre el viento, sigue teniendo autoridad sobre el mar, sigue teniendo autoridad sobre las situaciones que parecen fuera de control. Esto no significa que todo cambiará inmediatamente. Hay tormentas que duran un tiempo. Hay procesos que toman días, meses o incluso años. Pero la diferencia cuando Dios está en tu barco es que el final de la historia no está determinado por la tormenta, sino por su presencia. Tal vez hoy sientes que el viento está soplando fuerte en tu vida. Puede que estés cansado. Puede que hayas estado luchando por mucho tiempo y sientas que las fuerzas comienzan a disminuir. Pero hay algo que debes recordar en medio de todo esto. Dios sigue en el barco, aunque el viento sople, aunque las olas golpeen, aunque la noche parezca larga. Dios sigue en el barco, y si Él está allí, entonces la tormenta no tiene el poder de destruir el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces la tormenta no llega para destruirnos, sino para enseñarnos algo que solo podemos aprender en medio del viento y del mar agitado.
Las tormentas revelan nuestra fe, revelan nuestras prioridades, revelan dónde está realmente nuestra confianza. Cuando todo está tranquilo es fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando el mar se agita, ahí es donde el corazón se enfrenta con la verdadera pregunta: ¿en quién estoy confiando realmente? Los discípulos aprendieron algo profundo aquella noche. Aprendieron que incluso cuando parecía que Jesús estaba dormido, Él seguía teniendo el control. Y eso también es importante entenderlo hoy. Hay momentos en los que Dios parece guardar silencio, momentos en los que oramos y las respuestas no llegan de inmediato, momentos en los que uno quisiera escuchar una señal clara. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. Así como Jesús estaba en la barca, aunque los discípulos pensaran que no estaba interviniendo, Dios sigue presente en tu vida, incluso cuando todavía no ves el cambio que esperas. La tormenta puede ser fuerte, pero no es eterna. El viento puede soplar, pero no soplará para siempre. Las olas pueden levantarse, pero llegará el momento en que el mar vuelva a la calma. Y cuando ese momento llegue, mirarás hacia atrás y entenderás algo que hoy quizás todavía no ves. Dios estuvo contigo todo el tiempo. Parte 2. Hay algo muy interesante que ocurre cuando una persona atraviesa una tormenta en su vida. Al principio uno piensa que el problema es solamente lo que está pasando afuera, el conflicto, la dificultad, la situación que parece imposible. Pero con el paso del tiempo, uno descubre que la verdadera batalla muchas veces ocurre dentro del corazón, porque cuando el viento sopla fuerte, también se levantan pensamientos de duda, pensamientos de miedo, pensamientos que intentan convencerte de que no vas a salir adelante. Es como si en medio de la tormenta la mente comenzara a llenarse de voces que intentan apagar la fe. Por eso lo que ocurrió después en la barca es tan importante. Después de que Jesús calmó el viento y el mar, Él miró a sus discípulos y les hizo una pregunta profunda. En el Evangelio según Marcos capítulo 4 versículo 40, Jesús les dijo algo que revela el verdadero propósito de ese momento. To kids, summer isn't just time off, it's time building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of children lose the food they count on. Your support helps the Feeding America Network nourish every child's potential. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. ¿Por qué están así de atemorizados? ¿Cómo es que aún no tienen fe? Esa pregunta no era una crítica dura, era una invitación a comprender algo más profundo. Jesús no solo quería calmar la tormenta del mar, también quería fortalecer la fe de los que estaban con Él. Y eso sigue ocurriendo hoy. Muchas veces Dios permite que atravesemos ciertas tormentas porque en medio de ellas nuestra fe crece. Hay cosas que solo se aprenden cuando el mar se agita. Hay verdades espirituales que no se entienden cuando todo está tranquilo. Cuando todo está en calma es fácil confiar. Cuando todo marcha bien, es fácil creer que tenemos el control de nuestra vida. Pero cuando la tormenta llega, ahí es donde el corazón descubre algo importante. Descubre cuánto depende realmente de Dios. Tal vez tú recuerdas algún momento en tu vida donde todo parecía estar bien. Los planes avanzaban, las cosas parecían estables, la vida se sentía segura. Pero de repente algo cambió. Una noticia inesperada, un problema que apareció sin aviso, una situación que rompió la tranquilidad que había. Y en ese momento, el corazón tuvo que enfrentarse con la realidad. No todo está bajo nuestro control. Esa es una de las lecciones más difíciles para el ser humano. A todos nos gusta sentir que tenemos el control de lo que ocurre en nuestra vida. Nos gusta planear, anticipar, organizar el futuro. Pero la vida muchas veces nos recuerda que no todo depende de nosotros. Y aunque esa verdad puede parecer incómoda al principio, también es profundamente liberadora. Porque cuando uno entiende que no tiene que cargar con todo el peso del mundo sobre sus hombros, entonces comienza a aprender a confiar. La fe no significa que no habrá tormentas. La fe significa que incluso cuando llegan, sabes que Dios sigue siendo más grande que el problema. El profeta Isaías expresó una promesa muy poderosa en el capítulo 43, versículo 2. Allí se nos recuerda algo que ha sostenido a muchas personas
a lo largo de la historia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Observa bien esas palabras. No dice si pasas por las aguas, dice cuando pases por las aguas. La Biblia nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí promete algo mucho más importante: la presencia de Dios en medio de ellas. Dios no prometió que el camino sería siempre fácil, pero prometió caminar contigo. Prometió no abandonarte. Prometió sostenerte incluso cuando el camino se vuelve difícil. Esto es algo que muchos hombres y mujeres de fe han descubierto a lo largo de la historia. Personas que enfrentaron situaciones muy duras, pero que al mirar hacia atrás pudieron decir algo muy claro: Dios estuvo conmigo. A veces uno no lo ve en el momento. Cuando la tormenta está en su punto más fuerte, cuando el viento sopla con violencia, cuando el mar parece incontrolable, puede ser difícil sentir paz. Pero con el tiempo, uno comienza a ver las huellas de Dios incluso en medio del proceso. Hay puertas que se abren cuando parecían cerradas. Personas que llegan justo en el momento necesario. Fuerzas que aparecen cuando pensabas que ya no te quedaban. Y poco a poco, uno comienza a comprender algo que antes no veía. Dios estaba trabajando incluso cuando yo no lo entendía. Hay una verdad espiritual que muchas personas descubren con los años. A veces la tormenta que más miedo nos daba termina siendo el proceso que más nos transformó. Las tormentas nos enseñan paciencia, nos enseñan humildad, nos enseñan a valorar lo que realmente importa, nos enseñan a mirar al cielo cuando nuestras propias fuerzas ya no son suficientes. Y aunque nadie desea atravesar momentos difíciles, muchas veces esos momentos terminan fortaleciendo el carácter y la fe de una manera que la comodidad nunca podría lograr. Piensa en un barco en el mar. Si ese barco siempre navegara únicamente en aguas completamente tranquilas, nunca desarrollaría la resistencia necesaria para enfrentar los viajes largos. Las tormentas prueban la estructura del barco. Revelan si está preparado para continuar. De la misma manera, las tormentas en la vida muchas veces revelan la profundidad de nuestra fe. Pero hay algo muy importante que recordar. La tormenta no define quién eres. La tormenta es solo una etapa del viaje. Hay personas que cometen el error de pensar que porque están atravesando un momento difícil, entonces su vida está destinada a permanecer así. Pero eso no es verdad. Las estaciones cambian, las noches terminan, las tormentas pasan. En el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 5, se nos recuerda una verdad que ha dado esperanza a muchas personas. El lloro puede durar toda una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Esa frase encierra una promesa muy profunda. El dolor puede ser real, pero no es permanente. La tristeza puede visitar el corazón por un tiempo, pero no tiene el derecho de quedarse para siempre. La alegría volverá, la calma regresará, la tormenta se detendrá. Y cuando ese momento llegue, mirarás hacia atrás y comprenderás algo que hoy tal vez todavía no puedes ver con claridad. Cada momento difícil estaba formando algo dentro de ti. Estaba fortaleciendo tu carácter, estaba profundizando tu fe, estaba preparándote para algo mayor. Porque Dios no desperdicia las tormentas. A veces las usa para dirigir el barco hacia un destino que el corazón aún no conoce. Por eso, si hoy sientes que estás navegando en medio de aguas agitadas, recuerda esto. La tormenta no es eterna. El viento no soplará para siempre. Y mientras el barco siga avanzando, hay una verdad que permanece firme sobre todas las cosas. Dios sigue en el barco. Parte 3. Hay algo que muchas personas descubren solamente cuando atraviesan momentos difíciles. Es una verdad que no siempre se entiende cuando la vida está tranquila, pero que se vuelve muy clara cuando las circunstancias se complican. La tormenta no solo sacude el mar, también revela el corazón. Cuando todo está bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Es fácil hablar de fe cuando las cosas marchan como esperamos. Pero cuando llega la tormenta, cuando los planes cambian, cuando aparecen problemas que no habíamos anticipado, entonces la fe deja de ser una idea
y se convierte en una decisión diaria, porque confiar en Dios en medio de la tormenta no siempre es una emoción. Muchas veces es una elección que uno hace incluso cuando el miedo intenta dominar el corazón. Los discípulos en aquella barca estaban viviendo exactamente eso. El viento soplaba fuerte, las olas golpeaban, el agua comenzaba a entrar en la embarcación. En ese momento, el miedo parecía tener más fuerza que la fe. Pero lo que ellos aún no comprendían completamente era quién estaba con ellos en esa barca. No era simplemente un maestro, no era solo un líder espiritual, era el Hijo de Dios. Era aquel que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, aquel que con una palabra podía detener el viento y ordenar al mar que guardara silencio. Y aunque ellos todavía estaban aprendiendo a entender la magnitud de esa verdad, la presencia de Jesús en la barca cambiaba completamente el destino de esa tormenta. Esto es algo que muchas personas también necesitan recordar hoy. La presencia de Dios en tu vida cambia el final de la historia. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Tal vez el problema sigue allí. Tal vez la tormenta todavía está en movimiento. Tal vez las circunstancias aún no han cambiado. Pero si Dios está contigo, entonces el resultado final no está definido por el tamaño del problema, sino por el poder de quien te acompaña. Hay momentos en los que la tormenta parece tan fuerte que uno comienza a pensar que no podrá resistir. El cansancio emocional aparece, la mente se llena de preocupaciones, el corazón se siente agotado, pero incluso en esos momentos Dios sigue obrando. A veces lo hace de maneras que no vemos inmediatamente. Hay ocasiones en que Dios calma la tormenta de inmediato. Las puertas se abren, el problema se resuelve, la situación cambia rápidamente. Pero hay otras veces en que Dios decide calmar primero el corazón antes de calmar el mar. Esto también es una forma de milagro, porque cuando Dios trae paz al interior de una persona, incluso en medio de una situación difícil, esa paz se convierte en una fuerza que permite seguir adelante. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en el corazón. Eso significa que incluso cuando el viento sigue soplando, el alma puede encontrar descanso. Hay personas que han atravesado situaciones extremadamente difíciles y, sin embargo, han experimentado una paz que parecía imposible en medio de esas circunstancias, no porque el problema no fuera real, sino porque sabían que Dios seguía sosteniendo sus vidas. Y cuando uno experimenta esa paz, algo cambia en la manera de mirar la tormenta. La tormenta ya no parece tan invencible, el miedo comienza a perder fuerza, la esperanza empieza a abrirse camino nuevamente. Es importante recordar algo muy profundo que aparece repetidamente en las Escrituras. Dios muchas veces trabaja en los procesos. Vivimos en una época donde todo parece moverse rápido. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, cambios instantáneos. Pero el crecimiento espiritual muchas veces ocurre de forma diferente. Dios trabaja en el tiempo correcto. A veces permite procesos, porque en medio de ellos, algo dentro de nosotros está siendo transformado. Tal vez la tormenta está formando paciencia en tu vida. Tal vez está fortaleciendo tu carácter. Tal vez está enseñándote a depender más de Dios que de tus propias fuerzas.
Tal vez está preparando algo que todavía no puedes ver. Hay una imagen muy hermosa que se usa muchas veces para explicar esto. El oro se purifica en el fuego. Cuando el oro es expuesto al calor intenso, las impurezas comienzan a separarse del metal puro. El proceso no es cómodo, pero produce algo valioso. De la misma manera, muchas veces los momentos difíciles sacan a la luz cosas que necesitan ser transformadas en nuestra vida. Revelan áreas donde nuestra fe necesita crecer. Nos muestran dónde necesitamos confiar más en Dios. Esto no significa que Dios disfrute vernos sufrir, pero sí significa que Él puede usar incluso los momentos difíciles para producir algo bueno. El apóstol Pablo expresó esta verdad de una forma muy profunda en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Allí se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Observa bien esa frase. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios puede hacer que todas las cosas cooperen para un bien mayor. Incluso las tormentas, incluso los momentos que parecían incomprensibles, incluso las etapas que uno hubiera querido evitar. Dios puede usar todo eso para dirigir el barco hacia un destino mejor. Tal vez hoy tú estás en medio de un proceso que todavía no entiendes completamente. Tal vez hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Tal vez el viento sigue soplando y el mar aún está agitado. Pero hay algo que permanece firme. Dios no abandona a los que navegan con Él, aunque el camino tenga momentos difíciles, aunque el mar se levante, aunque la noche parezca larga. Dios sigue presente, y esa presencia cambia todo, porque cuando Dios está en el barco, la tormenta puede sacudir la barca, pero no puede destruir el propósito que Él tiene para tu vida. Puede hacer que el viaje sea desafiante, puede obligarte a aferrarte con más fuerza a la fe, puede enseñarte lecciones profundas que nunca olvidarás, pero no tiene el poder de terminar la historia. La historia no termina en la tormenta, la historia continúa después de la tormenta, y muchas veces al otro lado del mar agitado hay una nueva etapa esperando, una etapa donde mirarás hacia atrás y comprenderás algo que hoy tal vez todavía no puedes ver. La tormenta no fue el final, fue parte del camino, porque mientras el barco avanzaba en medio del viento y las olas, había una verdad que nunca cambió. Dios seguía en el barco. Parte 4. Hay una dimensión de las tormentas que pocas veces se entiende mientras se está dentro de ellas. Casi siempre, cuando una persona está sufriendo, lo único que desea es que el problema termine lo más pronto posible. Y eso es completamente humano. Nadie quiere atravesar dolor. Nadie quiere sentir que el alma se le aprieta por dentro. Nadie desea caminar por temporadas en las que todo parece incierto. Pero con el tiempo, uno descubre algo que al principio cuesta aceptar. No todas las tormentas llegan para hundirnos. Algunas llegan para reorientarnos. Algunas llegan para despertarnos. Algunas llegan para romper seguridades falsas y enseñarnos a construir sobre algo mucho más firme. Porque hay momentos en los que el ser humano empieza a vivir demasiado apoyado en lo visible, en lo que puede tocar, en lo que puede calcular, en lo que cree controlar. Y sin darse cuenta, su corazón empieza a descansar más en sus recursos que en Dios, más en sus planes que en la voluntad del cielo, más en sus fuerzas que en la gracia divina. Entonces llega una tormenta y de repente todo lo que parecía estable se mueve. Y es precisamente ahí cuando uno comienza a hacer preguntas distintas. Ya no solo preguntas sobre el problema, sino preguntas sobre la vida, sobre el rumbo que lleva, sobre lo que verdaderamente importa, sobre el estado real del corazón delante de Dios. Muchas veces las tormentas hacen lo que la comodidad nunca logra hacer. Nos obligan a detenernos, nos obligan a mirar hacia arriba, nos obligan a reconocer que necesitamos a Dios más de lo que pensábamos. Hay personas que solo descubrieron la profundidad de su necesidad espiritual cuando la vida dejó de ser fácil. Mientras todo estaba en calma, Dios ocupaba un lugar secundario, pero cuando el viento se levantó, cuando las olas comenzaron a golpear,
Cuando los recursos humanos dejaron de parecer suficientes, entonces el alma entendió algo que antes no comprendía con claridad. Sin Dios, el corazón se vacía muy rápido. Y esto no se refiere solamente a grandes tragedias. A veces las tormentas son internas, una confusión que dura meses, un cansancio que no se va, una sensación de desorientación, una tristeza que nadie más nota, una lucha en silencio entre la fe y el agotamiento. Desde afuera tal vez todo parece normal, pero por dentro el mar está agitado, y en ese tipo de tormentas también Dios sigue en el barco. Esto es muy importante, porque muchas personas creen que solo cuentan como tormenta las crisis grandes y visibles. Pero también existen tormentas invisibles, batallas del alma que solo quien las vive sabe lo pesadas que son. Hay gente que sigue funcionando, sigue trabajando, sigue sonriendo, sigue haciendo sus tareas diarias, pero por dentro se siente agotada, cansada de luchar, cansada de fingir que todo está bien, cansada de esperar cambios que todavía no llegan. Y aún en ese escenario, Dios no se ha ido. Tal vez uno de los mayores engaños en medio del dolor es pensar que el silencio de Dios significa distancia. Pero no siempre es así. A veces Dios está obrando en niveles que nuestros ojos todavía no pueden percibir. A veces está sosteniéndonos de maneras que solo entenderemos más adelante. A veces está formando una fortaleza interna que será necesaria para lo que viene después. Piensa por un momento en Pedro, aquel hombre que estaba en la barca, que vio milagros, que escuchó enseñanzas, que caminó con Jesús. Incluso así, tuvo procesos intensos, momentos de miedo, errores, crisis internas. La cercanía con Jesús no lo hizo inmune a las pruebas, pero sí hizo que su historia no terminara destruida por ellas. Eso mismo sucede con nosotros. Caminar con Dios no significa una vida sin lucha. Significa una vida donde la lucha no tiene la última palabra. Muchas veces queremos que Dios nos quite la tormenta, pero a veces Dios primero quiere enseñarnos algo dentro de la tormenta. Quiere enseñarnos a mirar de otra manera. Quiere enseñarnos a depender más profundamente de Él. Quiere enseñarnos que la seguridad verdadera no está en que todo salga exactamente como esperábamos, sino en saber que Él sigue presente, aun cuando no entendemos el proceso. Esto cambia por completo la forma de vivir la prueba. Porque una cosa es enfrentar el dolor pensando que todo depende de ti, y otra muy distinta es enfrentarlo sabiendo que Dios está obrando, aunque no puedas verlo todo claramente. Cuando una persona empieza a comprender esta verdad, algo dentro de ella cambia. No necesariamente desaparece la tristeza de inmediato. No necesariamente se resuelve el problema en ese mismo instante. Pero sí nace una estabilidad distinta, una clase de fuerza que no viene del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de la convicción de que el Señor no soltará el timón de la historia. Hay algo muy hermoso en el Salmo 46. Allí se dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ese pasaje no pinta una escena tranquila. Habla de tierra removida, habla de montes cayendo al mar, habla de una realidad sacudida. Y aún así, en medio de ese escenario, la palabra central sigue siendo confianza. No temeremos, no porque el problema no exista, no porque la tormenta no sea real, no porque el dolor no duela, sino porque Dios sigue siendo refugio. Ese es el punto que transforma todo. No es la ausencia de dificultad, sino la certeza de refugio. No es que el mar jamás se agite, sino que en medio del mar agitado existe una roca más firme que cualquier ola. Y muchas veces, el problema de nuestra generación es que busca paz sin refugio, busca calma sin Dios, busca soluciones externas sin permitir que el cielo trate primero con el corazón. Pero la paz verdadera no nace solo cuando el entorno mejora, nace cuando el alma encuentra a quien aferrarse. Por eso, cuando una tormenta llega, la gran pregunta no es solamente cuándo terminará, también es esta: ¿en qué me estoy apoyando mientras dura?
Si tu apoyo está solo en lo humano, tarde o temprano te sentirás vencido, porque las fuerzas humanas tienen límite. La lógica humana tiene límite. La paciencia humana tiene límite. Pero cuando el corazón se apoya en Dios, encuentra una reserva diferente. Una fuerza que no siempre hace ruido, pero que sostiene. Una esperanza que no siempre grita, pero que permanece. Tal vez tú que escuchas este mensaje, has estado tratando de mantenerte firme con tus propias fuerzas durante demasiado tiempo. Has intentado controlar todo. Has querido resolverlo todo solo. Has cargado pesos que en realidad debiste llevar delante de Dios hace tiempo, y quizás por eso el corazón se siente tan agotado. Hay tormentas que también vienen a enseñarnos a soltar. No soltar la fe, no soltar la esperanza, no soltar el propósito, sino soltar la falsa idea de que tú tienes que sostener el universo con tus manos. No, ese lugar no te corresponde. Hay cosas que solo Dios puede manejar. Hay tiempos que solo Dios puede abrir. Hay respuestas que solo Dios puede traer. Hay mares que solo Dios puede calmar. Y cuando uno acepta eso, lejos de volverse débil, empieza a volverse espiritualmente más fuerte, porque deja de pelear desde la desesperación y empieza a permanecer desde la confianza. No es una confianza superficial, no es una frase bonita para repetirse, es una convicción profunda que madura en el fuego de la prueba. Una certeza que dice, esto duele, pero no me destruirá. Esto es difícil, pero no será eterno. Esto me sacude, pero no me separará del Dios que sigue conmigo. Y ahí está una de las claves más importantes de toda esta enseñanza. La tormenta no es eterna. No importa lo larga que parezca, no importa lo oscura que se sienta, no importa cuántas veces hayas llorado en secreto o cuántas noches hayas pensado que ya no podías más. No será para siempre. Habrá una mañana después de esta noche. Habrá claridad después de esta confusión. Habrá descanso después de esta lucha. Habrá testimonio después de esta prueba. Y lo más hermoso es que cuando llegue ese momento, no solo habrás sobrevivido a la tormenta, también habrás sido transformado por ella. Serás más consciente de la fidelidad de Dios, más sensible a su presencia, más humilde en tu caminar, más fuerte por dentro, más capaz de sostener a otros que también estén atravesando su propio mar agitado, porque Dios tiene una forma muy hermosa de obrar. A veces permite que atravesemos ciertas aguas no solo para enseñarnos a nosotros, sino para prepararnos para consolar a otros en el futuro. Lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en la palabra que levante a alguien más. Lo que hoy te hace llorar, mañana puede volverse el testimonio que devuelva esperanza a otro corazón. Así trabaja Dios. Nada queda vacío en sus manos, nada se desperdicia, nada se pierde cuando se pone delante de Él. Por eso, si hoy sientes que la tormenta todavía sigue, no pienses que todo está terminado. No pienses que tu historia quedó atrapada en este capítulo. No pienses que porque el mar está agitado, ya no hay rumbo ni destino. El barco sigue avanzando. La presencia de Dios sigue allí. Y aunque el viento haga ruido, por encima del ruido sigue habiendo una verdad más grande. Dios no te ha dejado. Dios no se bajó del barco. Dios no se cansó de ti. Dios no se olvidó de tu nombre. Dios no perdió el control de lo que estás viviendo. Tal vez ahora no ves toda la imagen. Tal vez todavía hay preguntas sin responder. Tal vez hay lágrimas que aún no se secan. Pero incluso en medio de eso, hay una certeza que debe mantenerse viva en tu corazón. La tormenta no es eterna, y Dios sigue en el barco. Parte 5. Hay algo que muchas personas no perciben mientras atraviesan una tormenta, pero que con el tiempo se vuelve evidente. Y es que las tormentas no solo revelan lo que hay dentro de nosotros, también revelan quién está verdaderamente gobernando nuestra vida. Cuando el mar está en calma, uno puede creer que todo está bajo control, que los planes funcionan porque uno es fuerte, inteligente o capaz. Pero cuando las olas comienzan a levantarse y el viento sopla con fuerza, el corazón descubre algo que antes no veía con tanta claridad. Descubre que la verdadera seguridad
no está en nuestras propias fuerzas. Y esto no es una mala noticia. En realidad es una de las verdades más liberadoras que una persona puede descubrir. Porque cuando uno deja de intentar sostener todo con sus propias manos, comienza a aprender a descansar en las manos de Dios. Muchas veces, el ser humano vive con una presión constante, la presión de resolver todo, de tener todas las respuestas, de controlar cada detalle del futuro. Y cuando algo escapa de ese control, aparece la ansiedad, aparece el miedo, aparece la sensación de que todo se está derrumbando. Pero la vida con Dios funciona de una manera diferente. Dios no nos llamó a controlar el mar. Dios nos llamó a confiar en Él mientras navegamos, y esa diferencia cambia completamente la forma de vivir las tormentas. Porque cuando una persona entiende que no tiene que dominar el viento para seguir avanzando, entonces empieza a soltar la desesperación y comienza a caminar con fe. Esto no significa pasividad, no significa dejar de esforzarse, no significa ignorar los problemas, significa algo mucho más profundo. Significa reconocer que hay una sabiduría más grande que la nuestra guiando el camino. La Biblia está llena de historias de personas que atravesaron tormentas intensas, personas que enfrentaron momentos donde todo parecía oscuro, y sin embargo, al final de sus historias aparece una constante. Dios nunca los abandonó. Piensa en José, por ejemplo. Su vida comenzó con sueños que parecían promesas de grandeza, pero poco después su historia se convirtió en una cadena de tormentas. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, separado de su familia, acusado injustamente y encarcelado. Si alguien hubiera observado su vida en medio de esos momentos, habría pensado que todo estaba perdido. Habría parecido que los sueños que Dios había puesto en su corazón nunca se cumplirían. Pero la historia no terminó en la cárcel. Dios estaba escribiendo algo más grande detrás de cada proceso. Cada etapa difícil estaba preparando el camino para el momento en que José sería levantado y usado para salvar a muchas personas en un tiempo de crisis. Lo que parecía una serie de desgracias terminó siendo parte de un plan mucho mayor. Esto nos enseña algo muy importante. Muchas veces nosotros solo vemos un capítulo de la historia, pero Dios ve el libro completo. Nosotros miramos el momento presente, pero Dios mira el destino final. Nosotros sentimos el dolor del proceso, pero Dios conoce el propósito que se está formando. Por eso hay momentos en los que la fe consiste en seguir avanzando, aunque todavía no entendamos todo. Confiar no significa tener todas las respuestas. Confiar significa saber en quién hemos puesto nuestra vida. Hay un pasaje muy profundo en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, que expresa esta verdad de manera sencilla pero poderosa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observa la profundidad de estas palabras. No dice confía en el Señor cuando todo esté claro. No dice confía en el Señor cuando el camino sea fácil. Dice confía con todo tu corazón. Eso implica confiar incluso cuando no vemos con claridad el siguiente paso. Eso implica confiar incluso cuando el mar sigue moviéndose. Eso implica confiar incluso cuando el proceso todavía no ha terminado. Y esa clase de confianza tiene un efecto muy especial en el corazón. Trae descanso. Porque cuando sabes que Dios está guiando el barco, ya no necesitas vivir con la angustia constante de pensar que todo depende únicamente de ti. La fe no elimina el esfuerzo, pero sí elimina la desesperación. La fe no borra los desafíos, pero sí trae una estabilidad interior que permite seguir caminando aun cuando el camino es difícil. Muchas veces la tormenta no cambia inmediatamente, pero la forma en que la enfrentamos sí cambia. El miedo empieza a perder poder. La esperanza comienza a crecer. El corazón empieza a recordar que la historia todavía no ha terminado. Y esto es muy importante, porque uno de los mayores peligros en medio de la tormenta es pensar que ese momento define todo el futuro. Hay personas que atraviesan un tiempo difícil y comienzan a creer que su vida siempre será así.
que el dolor es permanente, que la situación nunca cambiará. Pero esa no es la perspectiva que Dios tiene. La Biblia constantemente nos recuerda que las estaciones cambian, que los procesos tienen principio y fin, que incluso las noches más largas dan paso a la mañana. Tal vez hoy tú estás en una etapa donde todavía no ves el final de la tormenta. Tal vez el viento sigue soplando y el mar todavía está inquieto. Tal vez el cansancio se siente profundo. Pero incluso en medio de eso, hay algo que debes recordar. El hecho de que la tormenta esté presente no significa que el destino final sea el naufragio. Mientras Dios esté en el barco, siempre hay esperanza. Mientras Dios esté guiando el rumbo, el camino sigue teniendo propósito. Mientras Dios esté sosteniendo tu vida, la historia sigue avanzando hacia algo que todavía no ves completamente. Y muchas veces, el final de la tormenta llega de formas que uno no esperaba. Hay momentos en que Dios cambia las circunstancias externas. Hay momentos en que abre puertas que parecían imposibles. Hay momentos en que trae restauración donde antes había ruptura. Pero también hay momentos en que la mayor transformación ocurre dentro del corazón. Una fe más madura, una paz más profunda, una relación más cercana con Dios, un entendimiento nuevo de lo que realmente importa. Y cuando uno llega a ese punto, algo se vuelve muy claro. La tormenta no tuvo la última palabra. El miedo no tuvo la última palabra. El dolor no tuvo la última palabra. Dios tuvo la última palabra. Y cuando una persona llega a entender eso, comienza a mirar las tormentas de otra manera, no como el final del camino, sino como parte del viaje hacia un destino mayor. Porque mientras el barco siga avanzando en el mar de la vida, hay una verdad que permanece firme por encima del ruido del viento y del movimiento de las olas. La tormenta no es eterna, y Dios sigue en el barco. Parte 6. Hay un momento muy particular en la vida de cualquier persona que atraviesa una tormenta prolongada. Es ese instante en el que el corazón se cansa de luchar de la misma manera. No porque haya perdido la fe, sino porque ha comprendido algo más profundo. Ha comprendido que no todo depende de su fuerza. Durante mucho tiempo, muchas personas intentan sostener la vida con sus propias manos. Intentan resolver cada situación, controlar cada detalle, anticipar cada problema. Y cuando algo se sale de ese control, aparece una sensación de angustia que parece no tener descanso. Pero llega un punto en el que el alma comienza a entender una verdad que cambia todo. El control absoluto nunca fue nuestro. El ser humano no fue creado para dominar el viento ni para ordenar al mar que se calme. Ese lugar le pertenece únicamente a Dios. Y cuando el corazón acepta eso, no se vuelve débil, en realidad se vuelve más libre, porque deja de pelear batallas que nunca le correspondieron y comienza a confiar en aquel que realmente tiene el poder sobre las circunstancias. Esto es exactamente lo que los discípulos estaban aprendiendo aquella noche en la barca. Ellos eran pescadores. Habían pasado gran parte de su vida en el mar, sabían manejar embarcaciones, sabían cómo reaccionar cuando el viento cambiaba. Sabían lo que significaba navegar. Pero aquella tormenta era diferente. Era una tormenta que les estaba mostrando algo que sus habilidades humanas no podían resolver. Y muchas veces Dios permite ese tipo de momentos en nuestra vida. Momentos donde nuestras capacidades no son suficientes. Momentos donde nuestras estrategias no funcionan como antes. Momentos donde nuestras fuerzas llegan a su límite. No para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar más profundamente en Él. Hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios solo con la mente y aprender a depender de Dios con el corazón. Cuando todo está bien, muchas personas creen en Dios de manera teórica. Saben que existe, saben lo que la Biblia enseña, han escuchado sermones, han leído pasajes, han repetido palabras de fe. Pero cuando llega una tormenta que no pueden controlar, ese conocimiento comienza a transformarse en algo más profundo. Se convierte en dependencia real, porque en medio del viento y de las olas, uno descubre que necesita a Dios de una manera mucho más personal de lo que imaginaba. Tal vez
Eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Tal vez esta tormenta que estás atravesando está despertando una relación más profunda con Dios. Tal vez te está llevando a orar de una manera más sincera. Tal vez te está enseñando a buscar a Dios con más hambre que antes. Y aunque el proceso pueda ser difícil, muchas veces esa es una de las mayores bendiciones que puede surgir de una tormenta. Porque la cercanía con Dios transforma la vida de una manera que ninguna otra cosa puede hacer. Cuando una persona comienza a caminar con Dios de verdad, algo cambia en su interior. La forma de ver los problemas cambia. La forma de enfrentar el miedo cambia. La forma de entender el propósito de la vida cambia. El corazón ya no vive únicamente mirando las circunstancias, comienza a vivir mirando la fidelidad de Dios. Y eso produce una clase de estabilidad que el mundo no puede dar. Hay personas que tienen dinero, recursos, reconocimiento, oportunidades, pero por dentro viven con una inquietud constante. Porque la verdadera paz no depende de lo que uno posee, sino de a quién pertenece. Cuando sabes que tu vida está en las manos de Dios, el miedo comienza a perder terreno. No significa que nunca volverás a sentir preocupación. Todos los seres humanos experimentan momentos de inquietud, pero ya no te domina la desesperación. Ya no te gobierna la sensación de que todo está perdido, porque sabes que hay un Dios que sigue guiando el rumbo. Hay un pasaje muy hermoso en el libro del profeta Habacuc que refleja esta clase de fe madura. Habacuc vivió en tiempos difíciles, observaba injusticias, problemas, situaciones que parecían no tener solución. Sin embargo, en medio de todo eso, Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple Action Dry Eye Relief. escribió palabras que han inspirado a muchas generaciones. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa declaración no nace de una vida perfecta, nace de una fe que aprendió a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias externas no eran favorables. Esa es la clase de fe que las tormentas muchas veces forman en el corazón de una persona. Una fe que ya no depende solamente de lo que ve, una fe que descansa en la fidelidad de Dios. Y cuando una persona llega a ese punto, algo muy poderoso ocurre. La tormenta ya no define su identidad. El problema ya no gobierna su esperanza. Las circunstancias ya no determinan su valor, porque su seguridad está en algo más firme que las olas del momento. Tal vez ahora mismo tú estás aprendiendo esa clase de fe. Tal vez no lo habías pensado de esa manera, pero cada día que sigues avanzando, cada oración que elevas, cada momento en que decides confiar aunque el camino no esté claro, está formando algo muy valioso dentro de ti. La fe madura no se forma en la comodidad, se forma en el proceso, se forma en los días en que decides seguir creyendo aunque todavía no veas el resultado. Se forma en las noches en que el corazón está cansado, pero aún así eliges mirar hacia Dios. Se forma en los momentos en que todo parece incierto, pero decides no soltar la esperanza. Y cuando esa fe comienza a crecer, algo cambia en la manera de vivir. La tormenta puede seguir allí por un tiempo, pero el corazón ya no está dominado por ella, porque ha descubierto algo más grande que el miedo. Ha descubierto que Dios es fiel, y esa verdad es más fuerte que cualquier viento, más firme que cualquier ola, más constante que cualquier circunstancia. Por eso, si hoy estás en medio de un proceso difícil, no pienses que todo está perdido. No pienses que esta etapa define el resto de tu vida. No pienses que porque el mar está agitado, el viaje ha terminado. El barco sigue avanzando, Dios sigue guiando el rumbo. Y aunque el viento haga ruido por un tiempo, llegará el momento en que el mar volverá a la calma. Llegará el momento en que mirarás hacia atrás y verás algo que hoy tal vez todavía no puedes percibir. Verás la mano de Dios sosteniéndote. Verás su fidelidad acompañándote. Verás que incluso en los días más oscuros nunca estuviste solo.
Porque desde el principio hasta el final de esta historia hay una verdad que no cambia. La tormenta no es eterna y Dios sigue en el barco. Parte 7. Hay algo que ocurre después de atravesar una tormenta espiritual o emocional que transforma profundamente a una persona. No siempre se percibe de inmediato, pero con el paso del tiempo se vuelve evidente. La persona que salió del otro lado ya no es exactamente la misma que entró en la tormenta. Algo dentro de ella cambió. No porque el dolor haya sido agradable, ni porque el proceso haya sido fácil, sino porque en medio de la prueba se formó una comprensión más profunda de la vida y de Dios. Las tormentas tienen una manera extraña de enseñar cosas que la tranquilidad nunca enseña. Cuando todo está bien, muchas personas viven distraídas. Siguen con su rutina, sus planes, sus proyectos, pero rara vez se detienen a reflexionar profundamente sobre su vida, su propósito o su relación con Dios. Pero cuando llega una tormenta, el corazón se vuelve más sensible. Las prioridades comienzan a ordenarse de otra manera. Cosas que antes parecían muy importantes empiezan a perder valor, y otras que antes parecían pequeñas comienzan a volverse esenciales. Uno empieza a valorar más la paz que la apariencia. Empieza a valorar más la fe que la aprobación de los demás. Empieza a valorar más la presencia de Dios que cualquier logro temporal. Y eso es algo que ninguna tormenta puede quitar, porque es una transformación interna. A lo largo de la Biblia encontramos muchas historias de hombres y mujeres que atravesaron procesos difíciles, pero que después de esos procesos caminaron con una fe más firme. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar a su pueblo. David enfrentó persecución, miedo y largas temporadas de espera antes de llegar al lugar que Dios había prometido. El apóstol Pablo vivió prisiones, rechazos y persecuciones, y aún así continuó avanzando con una fe que inspiró a generaciones. La historia de la fe nunca ha sido una historia sin tormentas. Ha sido una historia de personas que aprendieron a caminar con Dios, incluso cuando el camino era difícil. Y eso es algo que también está ocurriendo en la vida de muchas personas hoy. Tal vez tú estás en medio de un proceso que todavía no comprendes completamente. Tal vez hay momentos en que te preguntas por qué ciertas cosas han sucedido o por qué algunas respuestas han tardado tanto. Esas preguntas son parte del camino, pero hay algo que con el tiempo se vuelve más claro. Dios no abandona las historias que Él comienza. Lo que Él empieza en la vida de una persona, lo continúa formando a lo largo del tiempo. Puede que el proceso tenga momentos difíciles, puede que haya etapas donde el camino no esté completamente claro. Pero Dios no pierde el control de la historia. Hay una imagen muy poderosa que aparece varias veces en las Escrituras. Dios es descrito como el pastor que guía a sus ovejas. Un pastor no solo acompaña cuando el camino es fácil, también camina cuando el terreno es difícil. Camina cuando hay piedras, camina cuando hay pendientes, camina cuando hay oscuridad. En el Salmo 23 aparece una frase que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de los años. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Observa algo importante en esa frase. Dice aunque ande en valle. No dice aunque me quede atrapado en el valle. Dice aunque ande. Eso significa movimiento. Eso significa que el valle no es el destino final. Es una etapa del camino. Esto es muy importante para cualquier persona que está atravesando una tormenta en este momento. La etapa difícil no define el final de la historia. Es un tramo del viaje. El barco sigue avanzando. El camino sigue desarrollándose. La historia sigue escribiéndose. Hay personas que hoy sienten que han estado en el valle durante demasiado tiempo, que la tormenta ha durado más de lo que esperaban, que el cansancio comienza a pesar. Pero incluso en esos momentos Dios sigue obrando. A veces lo hace de maneras silenciosas, a veces lo hace fortaleciendo el corazón poco a poco, a veces lo hace preparando algo que todavía no se ha manifestado, pero Él sigue obrando. Y una de las cosas más hermosas que ocurre después de una tormenta es el testimonio.
El testimonio es la historia de lo que Dios hizo cuando parecía que no había salida. Es el relato de cómo una persona fue sostenida cuando pensaba que ya no podía más. Es la evidencia de que la fidelidad de Dios no es solo una idea religiosa, sino una realidad que se experimenta en la vida. Muchas de las palabras de esperanza que hoy fortalecen a otras personas nacieron de alguien que primero atravesó su propia tormenta. Las historias que hoy inspiran a muchos nacieron de procesos donde el miedo parecía grande, pero la fe decidió mantenerse firme. Y tal vez lo que hoy estás viviendo también se convertirá en un testimonio en el futuro. Tal vez ahora mismo lo ves solo como una lucha, tal vez lo sientes solo como un momento difícil, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que Dios estaba escribiendo algo más grande de lo que imaginabas. Verás cómo te sostuvo cuando pensabas que caerías. Verás cómo te guió cuando no sabías qué dirección tomar. Verás cómo abrió caminos donde parecía no haber salida. Y ese día tu historia podrá convertirse en una fuente de esperanza para otros, porque el Dios que te sostuvo a ti también puede sostener a otros. El Dios que calmó tu tormenta también puede calmar otras tormentas. El Dios que guió tu barco también puede guiar a quienes hoy están navegando en mares difíciles. Así trabaja Dios. Toma los momentos difíciles y los transforma en semillas de esperanza. Toma las lágrimas y las convierte en testimonios de fidelidad. Toma las tormentas y las usa para mostrar su poder. Por eso, si hoy estás en medio de un mar agitado, recuerda algo que nunca debes olvidar. Esta tormenta no es eterna. Este capítulo no es el final de la historia. Este momento difícil no define todo tu futuro. El barco sigue avanzando. Dios sigue presente, y el día llegará en que el mar volverá a la calma. Ese día comprenderás con claridad algo que hoy tal vez solo puedes creer por fe. Dios nunca se fue. Dios nunca soltó el timón. Dios siempre estuvo en el barco. This episode is brought to you by Google Health. Stop chasing someone else's definition of health. What matters is what's healthy for you. Google Health offers a new kind of coach built with Gemini for effortless tracking, sleep insights, and holistic coaching tailored to you. Visit googlestore.com to learn more and start a new relationship with your health. Requires Google account, Google Health app, internet, and Google Health Premium subscription. Features subject to change. Availability and results vary. Not intended for medical purposes. Works independently of Gemini apps. Check responses for accuracy. Contigo.